Compañeros, compañeras, amigos y amigas, muy buenos días. Este es un programa en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Hoy día sábado 27 de abril del 2019. La semana pasada, en este mismo sitio, en este mismo lugar, hemos tenido una larga conversación con Carlos Roca Cáceres, quizá la persona o una de las personas que estuvo bastante cerca durante muchísimos años al lado de Alan García. Con él hemos recordado muchísimas etapas de la vida, de la presencia de Alan García en el partido y, por cierto, también su estadía en Europa en su época de estudiante. Esta biblioteca, que es la biblioteca de Haya de la Torre, fue quizá también el último sitio que albergó a Alan García cuando él nos visitó por última vez aquí a Villa Mercedes el 2 de agosto del año pasado. Nosotros insistimos para que pudiera estar presente el 22 de febrero de este año, obviamente por los temas que se estaba viviendo, por los temas que se atravesaba. Fue muy difícil que él estuviera aquí con nosotros el 22 de febrero de este año. Esta va a ser un programa donde vamos a recordar a este Alan García, diría yo, en sus inicios, cuando él retorna especialmente de Europa, que es un poco lo que ya particularmente a mi persona le tocó vivir a su lado. Pero antes quisiera manifestar algunas cosas que creo que son bastante importantes, porque creo que nos corresponde, no solamente como sus hermanos, como sus compañeros, como sus amigos, rechazar la manera tan vil, tan insana, el comportamiento de los fiscales allá en el Brasil, en Curitiba, en estos días que ha pasado. Vale decir, ellos han tenido la prerrogativa de preguntar sobre Alan García, como lo han manifestado quienes han estado presentes ahí, durante más de 3 horas. Y cuando les llegó la oportunidad de hacer alguna pregunta a quienes de algún modo representaban en ese momento a la APRA y a Alan García, no les permitieron ninguna pregunta sobre su persona. Y esto es deleznable, y esto es hasta cruel. Le han tratado de insinuar al señor Barata para que él diga cosas, como por ejemplo aquella de indicar que Luis Nava y el señor Atala eran los Maiman de Alan García. Y como se ha comprobado, de acuerdo a lo que ha indicado Aurelio Pastor, que estuvo presente en esos momentos ahí, él absolutamente nunca dijo eso. Fue una insinuación, fue, digamos, una cuestión de los fiscales que quisieron hacer aparecer como si Barata lo hubiera dicho. Y esto realmente es deleznable, la manera como se pueden seguir comportando con un personaje como Alan García, que más allá de todo, entregó su vida, porque no ha permitido, ¿no es cierto?, la deshonra, no ha permitido la manera tan cruel y tan vil como se le estaba persiguiendo. De manera que creo que eso es importantísimo decirlo y manifestarlo. Pero también quiero decir, queridos oyentes, que no hay que confundir fraternidad con complicidad. Si a lo largo del proceso, si a lo largo de este juicio se demuestra, con pruebas fehacientes además, por cierto, si es que hay gente comprometida en este tipo de situaciones que pueden ser denunciados, pues que se vayan a la cárcel. Acá no estamos nosotros para proteger a quienes han delinquido, a quienes han deshonrado a la Prisma, a quienes han deshonrado la misma figura del presidente Alan García. Todos aquellos que han delinquido, que se vayan a la cárcel, que se pudran ahí donde deben pagar esa culpa. No hay que confundir fraternidad con complicidad. Los que han delinquido, a la cárcel.
En estos últimos días, algunos periodistas también, algunos muy conocidos por cierto, en sus semanarios, en sus programas diarios, ya dan otra vez por enterrado al APRA. Y es lo mismo que se repite a lo largo de toda la historia. Cuando Haya de la Torre inclusive estuvo vivo, ¿no es cierto? Siempre ya para nuestros enemigos el APRA había muerto. Siempre ya para nuestros enemigos el APRA estaba enterrado. Y de pronto el APRA resurgía con una fuerza espectacular, ¿no es cierto? Con una presencia imponente en el país y en el continente. Nos quiso matar Sánchez Cerro, nos quiso matar Benavides, nos quiso matar Prado de su primer gobierno, nos quiso matar Odría, y el APRA resurgía siempre victorioso. Nos tuvieron en la clandestinidad, en la cárcel, en la persecución, en las mazmorras, en el exilio, pero otra vez, como el ave fénix, resurgía el aprismo. Hoy, es verdad, es un momento duro y difícil. Ya no tenemos a Alan García. Ya no hay ese liderazgo que nos permitió durante 2 veces llegar al gobierno. Ya no tenemos ese personaje que en 1982 asumió la Secretaría General del partido y encumbró al APRA en una situación expectante que hizo posible que después de una derrota electoral en 1980 le permitió al APRA llegar al gobierno por primera vez en 1985. Y esa es quizá, queridos compañeros y compañeras, la parte que yo muy puntualmente quisiera recordar de nuestro querido compañero Alan García. ¿Cómo se hizo Alan García? ¿Qué pasó con ese Alan García joven? ¿No es cierto? Todos sabemos, y seguramente muchos lo han leído también, cómo Alan García partió a Europa en 1972 y regresó a la Asamblea Constituyente en 1977. Él inmediatamente fue nombrado o designado secretario nacional de organización del partido. Había tenido una magistral conferencia en la Sala de la Libertad, como muy bien lo ha narrado la semana pasada Carlos Roca Cáceres, ¿no es cierto? Con una extraordinaria desarrollo de un tema que tenía que estar muy vinculado, muy entroncado a la parte filosófica del aprismo, que recibió no solamente la felicitación del propio Haya de la Torre, sino que en algún momento le llegó a decir inclusive que lo que él pensaba que se iba a hablar después de muerto lo había escuchado estando vivo. De manera que ese Alan García, que fue elegido ahí nomás el año 78, miembro de la Asamblea Constituyente en la lista de Haya de la Torre, ahí nomás secretario nacional de organización, que firmó la Constitución también de 1979, que dolorosamente, igual que nosotros, asistió al momento tan difícil, tan dramático del aprismo que significó la muerte de Haya de la Torre, como todos ustedes saben, el 2 de agosto de 1979. En 1980, como ustedes saben, participamos en las elecciones con nuestro candidato Armando Villanueva del Campo frente a Fernando Belaúnde Terry. Perdimos las elecciones. El compañero Armando Villanueva partió a Europa. Alan García había sido elegido diputado y entre abril y mayo se produjo ese famoso, digamos, entredicho entre Manuel Ulloa y Alan García. Alan García baja apresurado de su escaño señalando con el dedo índice, ¿no es cierto?, haciéndole una pregunta desde lejos mientras él caminaba hacia donde estaba Manuel Ulloa, y Ulloa lo recibió con una sonrisa en ese momento, pero esa foto significó, en todo caso, diría yo, el momento en el cual Alan García no solamente ejercía ya
el título de ser el líder en ese momento del grupo aprista que estaba en la Cámara de Diputados, sino que se fue convirtiendo en ese joven que preguntaba, en ese joven que cuestionaba al gobierno de entonces. A raíz de ese hecho, la Cámara de Diputados, controlado entonces por los velamundistas, ¿no es cierto?, lo sancionaron a Alan García por un mes, lo castigaron por un mes. ¿Qué pasó en ese momento, en ese tiempo? Y me acuerdo mucho de este libro que se llama 130 artículos y una sola idea sobre el APRA, que se publicó justamente en mayo de 1981. Con Alan García, en ese tiempo, en ese momento, castigado él durante un mes por la Cámara de Diputados, viajamos a presentar este libro. Primero se presentó en el aula magna de la Casa del Pueblo con un lleno total, naturalmente con un Alan García extraordinario en la presentación de este libro, donde está copiado, digamos, los últimos escritos de Ay de la Torre, que lo redactó desde 1972 hasta más o menos mediados de 1978. Viajamos prácticamente por gran parte del país. Estuvimos en Trujillo, en Piura, estuvimos en Arequipa, en el Cusco, estuvimos en varios lugares del país. Y me acuerdo mucho que el primer meeting convocado por el comité de Huancayo en ese tiempo era, diría yo, el primero que se convocaba con el nombre de Alan García Pérez. Vale decir, la primera convocatoria que se hacía con nombre propio. El gran meeting en la Plaza de Armas de Huancayo tenía un nombre propio, se llamaba Alan García Pérez. Y eso ocurría en mayo de 1981. Me acuerdo muy bien cómo después de una presentación que tuvimos en Arequipa, Alan había manejado el vehículo hasta coronar el Misti. En ese tiempo la pista pues no era asfaltada como lo es el día de hoy. La pista más bien era encalaminada y yo tomé el timón desde ese momento hasta llegar a Juliaca. Era ya muy de noche. En esa ruta, en ese lapso, tuvimos una volcadura espectacular que casi nos costó la vida. Eso está narrado en este libro que se llama El incorregible voto preferencial, donde hay un capítulo especial que se llama La célula la envuelve el APRA de las calles. Aquí, en este capítulo, está narrado ese viaje con Alan que se hizo de Arequipa a Juliaca por tierra. Nos fuimos, por cierto, hasta el Cusco. Pero ese accidente que fue tan grave y que tuvo muchísimas anécdotas también, porque nos quedamos en las alturas, a más de 4.000 metros, y me acuerdo mucho que nos ayudó el chofer de un camión que pasaba por ahí, y nos enseñó además que con el jabón de lavar ropa se podía tapar la parte, ¿no es cierto?, que se había roto del carro, que Nito Trujillo lo había alquilado en Lima, dicho sea de paso. En ese viaje tuve oportunidad junto a él, no solamente de presentar este libro, sino que mientras él hablaba, yo tenía unas ventas inconmensurables. Nunca había tenido tanto ingreso vendiendo libros como en esa oportunidad. Yo por eso siempre le decía, contigo hay una sociedad perfecta. Tú hablas y yo vendo. Y eso naturalmente él lo tomaba con mucha gracia. Pero conocimos también en ese viaje, o conocí, mejor dicho, en ese viaje a la abuelita Laura, que era la prima de su abuela Celia, que al mismo tiempo era la mamá de Doña Anita, en un pueblito llamado Combapata, ahí por Sicuani, por el Cusco.
La tía Laura le recibió a Alan pues de una manera espectacular, ¿no? Nos hizo esperar cuyes y además la infaltable cerveza cusqueña, que nunca olvido, que como ocurría en esos sitios había que tomarlo hasta la última gota, ¿no? En 1982 ya Alan se perfilaba, ¿no es cierto?, para ser, y estaba trabajando en torno a eso, el secretario general del partido. Armando había ido a Europa. El partido, prácticamente después de los momentos tan cruciales, tan difíciles que vivimos en 1980, se encontraba en una situación bastante difícil. Habíamos elegido como secretario general del partido en el Congreso de Trujillo a nuestro querido e inolvidable compañero Fernando León de Vivero, pero ese liderazgo que ya se perfilaba obviamente pasaba por Alan García, que poco a poco fue capturando la noticia, que poco a poco fue capturando también la presencia de los apristas en los distintos lugares. Quizá este viaje hizo que los apristas masivamente no solo estén en sus locales, sino también, como les he relatado, en la Plaza de Armas de Huancayo de una manera tan abrumadora, con tanta gente, ¿no es cierto?, que rebasaba toda expectativa. En septiembre de 1982, Alan García termina el prólogo de este libro que se llama El futuro diferente. En este libro, Alan García expresa conceptos, ideas respecto al aprismo, pero obviamente también dice, ¿no es cierto?, y al comienzo nomás en el prólogo, dice: el objetivo de este libro es la afirmación de la tesis de Aya de la Torre, es la afirmación de la tesis de Aya de la Torre, y lo desarrolla largamente. Se termina de imprimir en septiembre de 1982, y ahí nomás, el mes siguiente era el Congreso del Partido, octubre de 1982. Alan García, de verdad, el apoyo y el respaldo que tenía dentro del partido no era tan abrumador, no era tan espectacular en sus inicios. Había con mucha fuerza aquellos compañeros que venían de las promociones pasadas, que con legítimo derecho pedían también su lugar y su puesto. El mismo Comité Ejecutivo Nacional de ese tiempo no era tan afecto a la candidatura del compañero Alan García, los famosos MAPES, que tenían una posición adversa, distinta al compañero Alan García en ese momento, que propiciaron con legítimo derecho la candidatura de nuestro recordado y siempre buen compañero Carlos Enrique Melgar. Y un poco así las corrientes llegaron a ese Congreso de 1982, octubre de 1982. Alan quizá con la fuerza renovadora, con la fuerza que venía especialmente de las provincias. Me acuerdo mucho del compañero Torres Vallejo en Trujillo, del mismo Lucho Alba, ¿no es cierto?, que traían ese mensaje de renovación en el partido. Y en Lima, naturalmente, muchísimos jóvenes de ese tiempo, ¿no?, a quienes inclusive les costó el cargo y el puesto, por osar en esos momentos apoyar la candidatura del compañero Alan García Pérez. Me acuerdo mucho de Andrés Tello, por ejemplo, que era secretario nacional de la Juventud, y por haber apoyado la candidatura del compañero Alan García lo bajaron del puesto y del cargo, ¿no? Esa, por ejemplo, una pequeña anécdota. Yo estaba como secretario nacional de sindicatos, quisieron hacer lo mismo conmigo. Felizmente convocamos a una asamblea nacional de sindicalistas en ese tiempo, que obviamente respaldó nuestro trabajo y nuestras tareas que se desarrollaban en ese tiempo. Pero bueno, el partido era eso.
Y ese Alan García que surgió con esa enorme fuerza que finalmente hizo posible juntar a todo el partido, llamar y convocar a todos. Después que asumió la Secretaría General del partido en octubre de 1982, Alan García supo y tuvo la inteligencia de convocar a todos, viejos y jóvenes, sin ninguna excepción, de darles el lugar y el sitio que le correspondía a cada uno, con el respeto que nuestros fundadores que estaban ahí se merecían. Luis Alberto Sánchez, Ramiro Frialé, nuestro querido compañero Jorge Iliáquez, nuestro querido compañero Armando Villanueva. Todos ellos tuvieron su lugar, su sitio y el respeto del partido. Ese respeto especialmente de los jóvenes de entonces. ¿Cómo nos podíamos nosotros atrever en algún momento poder tener una cuestión de enfrentamiento con ellos, salvo por temas que podían ser muy puntuales? O sea, la discrepancia creo que es importante y hay que sostenerla siempre. Lo que no se puede perdonar es la traición. Ahora mismo yo veo y leo a alguna gente que después que han estado muy bien en los gobiernos del compañero Alan García, hoy dicen sandeces de él y todavía lo repiten cuando él ya no está. Muchos de esos vivieron de nuestro gobierno. A muchos de ellos los vivo desfilando ahí, llevando hasta a sus hijos para que tengan trabajo, para que tengan lugar y sitio en distintas zonas, en distintos lugares de nuestro gobierno. Y es eso lo que no se puede permitir. De modo que, compañeros, esta pequeña reflexión, este pequeño homenaje que le hago al compañero Alan García, recordando esta etapa, su primera etapa, diría yo, de Alan García, en la que tuvimos oportunidad de participar y de estar a su lado. Vale de alguna manera para decir que, más allá de todo, el mejor homenaje que tenemos que rendirle a Alan García es también adentrándonos en sus obras y en sus libros. Y ojalá que a partir de hoy a Alan García lo comencemos también a conocer a través de sus obras. Él ha publicado más de 15 libros. Tiene inclusive obras completas, creo que es en 6 tomos inclusive. Yo no lo tengo, espero tenerlo pronto. Tengo sus libros dispersos que él ha publicado y que además de alguna manera yo he ayudado a publicar. Por ejemplo, Modernidad y Política en el siglo XXI, Globalización con Justicia Social. Se editó en el 2003, cuando él regresó del largo exilio que tuvo, ¿no es cierto?, desde 1992 hasta el 2001. Este libro lo editó la editora Matices, que es de mi propiedad, que para mí fue pues un honor, fue un orgullo publicar el primer libro cuando Alan García retornaba aquí al Perú en 2001. Y luego le publicamos también El Mundo de Maquiavelo. Esto fue una cuestión solicitada por nuestra querida compañera Mirta Larrauri, ¿no es cierto?, que me pidió que incluyera el nombre de la editora. Y esta sí, la hice totalmente, de principio a fin, El Mundo de Maquiavelo. Inclusive incorporando en las últimas páginas ya un trabajo mío, donde se resume más o menos el significado de esta novela. Como ustedes saben, aquí está narrado los momentos asiagos, los momentos duros que vivió el presidente cuando se produjo el golpe del 5 de abril de 1992. Queridos compañeros, la próxima semana vamos a tener un programa muy especial. El domingo 5 de mayo
no va a ser el sábado 4 de mayo, sino el domingo 5 de mayo, vamos a tener un invitado muy especial. El APRA, como ustedes saben, la organización continental, que se fundó el 7 de mayo de 1924 en México, cumple 95 años. ¿Qué pasó durante estos 95 años con este movimiento continental? ¿Cuáles son sus posibilidades en la supervivencia? Que creo que es lo que hay que analizarlo también. ¿Qué nos dejó la herencia de Aya La Torre? ¿Y qué es lo que nos deja también hoy Alan García? Para esta conversación, aquí en la biblioteca de Aya de la Torre, vamos a tener un invitado muy especial, conocedor de este y de otros temas, por supuesto, que nos va a ayudar a entender un poco más lo que es el APRA, lo que significa este movimiento a lo largo de toda la historia. Estará con nosotros el domingo 5 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, el doctor Hugo Neira. Como ustedes saben, Hugo Neira es un reconocido estudioso, investigador, historiador, quizá uno de los que más conoce la historia social de este país. Él nos va a acompañar el domingo 5 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Quiero invitarlos, pues, queridos compañeros, para que nos acompañen desde la Biblioteca Privada Aya La Torre, en vivo y en directo, el próximo domingo 5 de mayo a las 10 de la mañana. Por hoy, todavía apesadumbrado con todo lo que nos ha pasado, con la carga que seguimos teniendo, quiero despedirme de ustedes, sin antes no decirles que pese a las circunstancias tan difíciles, tan adversas que podemos estar viviendo, por encima de todo está la organización, está el partido. Y estoy seguro que lo vamos a levantar, con la presencia, con la participación de todos aquellos que de verdad quieran este movimiento. Y yo lo repito, no hay que confundir fraternidad con complicidad. Los ladrones, los píos, los que se han enriquecido a través de sus empresas con el mensaje de este partido, a la cárcel, que se vayan donde deben estar. El APRA necesita de una juventud limpia. El APRA necesita de gente que de verdad enarbole las banderas del cambio y del desarrollo. Que vuelva otra vez esas banderas reivindicativas de Víctor Raúl del 7 de mayo de 1924. Han sido muy amables. Los esperamos el próximo domingo 5 de mayo a las 10 de la mañana. Muchas gracias.